producir, valga la redundancia, liberación de testosterona. La LH estimula las células de Leydig que hacen que se libere testosterona. O sea que la FSH y LH no solamente es útil para la mujer, sino también para el hombre, porque en ellos produce maduración y liberación de la testosterona, y en nosotros produce lo que es la maduración del ovocito, liberación de estradiol, producción de progesterona y estrógenos, y estos van a formar parte de lo que es el periodo tanto de la menstruación como de la fecundación. Ambos procesos son importantes. Entonces acá ya vimos lo que normalmente se hace, pero me llamó la atención una última diapositiva que se las puse casi al final, solo como para representar. Acá podemos ver que se van a dar estos 4 procesos en el mismo momento. Y esto es desde el momento que empieza el hipotálamo a secretar la hormona liberadora de gonadotropina, estimulación de la hipófisis e estimulación de las gónadas. Estos 4 eventos se van a dar en el mismo momento. O sea, va a participar en el ciclo ovárico. ¿Cómo así? Bueno, en el ciclo ovárico va a participar cuando estimulamos el hipotálamo, se libera la FSH y la LH. ¿Qué es lo que va a hacer la FSH? Va a actuar sobre la fase folicular, o sea, la parte de arriba que vemos, que empieza un circulito sin nada y luego este va creciendo y se va formando lo que es la teca interna, la teca externa, hasta que llegamos al final de la fase folicular, o sea, en el punto del día 14. Esta fase folicular llega al momento que nosotros estamos ovulando. ¿Qué va a estar pasando a la vez en lo que es el útero? Vamos a empezar acá en 0 y luego a nivel uterino se va a ir creciendo el endometrio, porque ellos se preparan como que si va a haber o no va a haber bebé. De todos modos empieza a hacerse el colchoncito más grande. A la vez que se liberó la FSH y LH, estamos nosotros con lo que son las hormonas gonadotróficas, que es la LH y FSH. Al principio, en la fase folicular, está plana la producción de FSH, y así se van planas, pero en el punto o día 14, tanto la LH como la FSH están elevadas. Pero luego predomina acá la ruptura. Arriba miramos el folículo de Graf se rompe y sale acá, ya sea que vaya a ser fecundado o no, estamos saliendo, se rompe este folículo de Graf. En ese momento de la ruptura es cuando se sube el LH y se sube también la producción de FSH, porque no se sabe qué fin va a tener este folículo, si va a ser fecundado o no va a ser fecundado. Se libera y cuando va por la trompita de falopio, ahí es en el tercio medio donde el espermatozoide puede capturarlo, y cuando pasa por el útero, que ya se formó este colchón que vemos acá, ya está fecundado, se prende en este colchón y se empieza a formar lo que es la blástula, la mórula, hasta que se forma el bebé, y a los 9 meses pues se da a luz. Pero se puede dar la otra contraparte, que cuando ya llega en el tercio medio no hubo espermatozoide, entonces él va a seguir su camino solito. Entonces, ¿qué sucede? Se activa esta fase lútea. Se quedó la bolsa donde estaba el ovocito y empieza a degenerar. Esto es lo que nosotros le llamamos el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo. Cuando se va a dar la fase lútea es cuando se activa acá en el siguiente, que son hormonas gonadotróficas, y la que está abajo, ustedes se dan cuenta cómo tanto los estrógenos como la progesterona están en su punto álgido.
pero luego tienen un bajón, y en este bajón baja progesterona, baja estrógenos, y esta baja de progesterona y estrógenos va a ir a inhibir, va a ser un feedback negativo para que esta GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotropina, que actúa a nivel del hipotálamo, le van a ir a decir, ya no produzcas más. Porque figúrense que si ese ciclo siguiera un feedback positivo, la GnRH estaría estimulando y un montón de ovocitos. ¿Cuántos embarazos no habrían? Pero ¿qué sucede? Solo hay un embarazo, y en este caso, cuando ya bajó progesterona, bajó estrógenos, esta baja de estas dos, ¿qué van a hacer? Van a ir a producir un feedback negativo a nivel del hipotálamo para bloquear la producción de hormona liberadora de gonadotropina, y si ya no hay hormona liberadora de gonadotropina, ya no va a estimular el hipotálamo, ya no se va a liberar FSH-LH y ya no se va a estimular las gónadas. Ahí se va a quedar esto bloqueado para que ya no se sigan madurando más ovocitos y resultemos con un montón de muchachitos en camino. Entonces me gustó esta diapositiva porque representa los 4 eventos que se dan en la mujer desde que se estimula el hipotálamo, y se da cuenta que tienen sus ciclos. El folicular hasta el día 14. En esta época del folicular del día 14 es cuando la mujer tiene mejor piel, está más animada, está muy contenta. Cuando ya llegamos al día 14 y es cuando se rompe y se sale el folículo, es porque ya bajan los niveles de estrógeno, empieza a subir los niveles de la progesterona por estímulo de la LH. En esta fase es cuando la mujer se torna un poquito más irritable, no quiere saber nada, y ese periodo en el cual se rompe el folículo, ese se llama el síndrome de Messelmech. Ese día que se rompe el folículo es cuando las mujeres presentamos dolores, no estamos muy bien, porque a los 15 días ya vamos a poder ver la regla si es que no hay embarazo. Entonces, estos 4 elementos o eventos se van a dar en el mismo momento. Por eso me gustó esta diapositiva y quería mostrárselas. Ahora nos vamos a donde nos quedamos. Hasta aquí nos quedamos y aquí podemos ver eso mismo que les acabo de explicar. La FSH, que es la hormona folículo estimulante, es la que nos va a ir a ayudar a que el ovocito vaya creciendo hasta que se rompe y se convierte en el folículo de Graf. Y la LH, que es la hormona luteinizante, esta va a participar cuando ya se rompió y el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo se empieza a degenerar. Hasta acá está lo que especificamos. Entonces decimos que los ovarios, las trompas de falopio, también llamadas oviductos, el útero y la vagina, que tenemos acá. Este es nuestro dibujo, les presento el aparato reproductor femenino. Acá tenemos nosotros lo que es las trompas de falopio, el cuello uterino, el útero en sí, el ovario. Acá en el ovario es donde se va a ir dando la maduración de los ovocitos por estímulo de los estrógenos. Hasta que llegue a cierto tamaño, se va a romper una parte de acá del ovario, se va a liberar, y cuando se libere el folículo va a caminar por las fimbrias, que son las que están sosteniendo acá el ovario, va a entrar por ahí el folículo, y en el tercio medio es donde se va a producir la fecundación, y acá en la parte del útero es donde va a estar el endometrio engrosado para que cuando ya pase fecundado el folículo, se pegue acá durante 9 meses para ir dando paso al crecimiento del bebé. Pero si no se da la fecundación en el tercio medio, el folículo va a seguir migrando, va a pasar por el útero, y como no hay posible bebé, el endometrio se va a empezar a descascarar y
al término se va a deshacer y va a venir el flujo por medio de la vagina en forma de menstruación. Entonces decimos que la reproducción comienza con el desarrollo de los óvulos en los ovarios. En la mitad de cada ciclo sexual o menstrual se expulsa un único óvulo en un folículo ovárico hasta la cavidad abdominal junto a los extremos fimbrianos de las dos trompas de falopio. Este óvulo atraviesa una de las trompas de falopio, llega al útero. Si ha sido fecundado por un espermatozoide, se implantará en el útero, donde se desarrollará para convertirse en un feto, una placenta y las membranas fetales, y en último término, un recién nacido. Eso es si se da la fecundación. El óvulo rodeado de una única capa de células de la granulosa recibe el nombre de folículo primordial. Acá tenemos un folículo primordial, cómo va creciendo, cómo se van formando las diferentes capas. Aquí tenemos el folículo primordial, luego vemos el primario, empieza la teca a formarlo, esos puntitos rojos pronunciados. Luego viene el secundario, el antral, porque empieza a sufrir cambios internos, y luego tenemos el preovulatorio. Regresemos a la otra. Vamos a ver este otro acá. Aquí es donde vemos el folículo primordial, apenas se ve. El primario ya empieza a tener cierto crecimiento hasta que llegamos a este folículo mayor que se llama folículo de Graf. Ya está maduro. Aquí es, al romperse, se va a liberar, va a salir de acá y es cuando va a migrar hacia la trompita de falopio. Eso es lo que dice esta diapositiva. El óvulo rodeado de una única capa de células de la granulosa recibe el nombre de folículo primario o primordial. El óvulo, que en esta fase es todavía inmaduro y requiere 2 divisiones celulares más para poder ser fecundado por un espermatozoide, se le llama oocito primario. Durante la vida fértil de la mujer, aproximadamente de los 13 a 46 años, de 400 a 500 de estos folículos primordiales se desarrollan lo suficiente como para expulsar sus óvulos, uno cada mes. El resto degenera, se vuelve atrésico, o sea, se desintegra. Al final de la época reproductora, en la menopausia, solo quedan en los ovarios unos pocos folículos primordiales e incluso estos degeneran poco tiempo después. Entonces, figúrese que de 300 a 400 de estos primordiales se forman mes a mes. Se forman mes a mes. Bueno, pasemos a la otra. Hay 3 grupos de hormonas. Una hormona liberadora a nivel hipotalámica, que es la gonadoliberina, u hormona liberadora de gonadotropina, que es la GnRH. Luego la hormona adenohipofisiaria, que es la hipófisis, que ahí va a liberar la FSH y LH, que es la folículo estimulante, y la hormona luteinizante. Ambas secretadas en respuesta a la hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo. Luego vemos el tercer paso, las hormonas ováricas. O sea, la FSH y LH, su objetivo es liberar estrógenos y liberar progesterona, secretadas por los ovarios en respuesta a las 2 hormonas sexuales femeninas adenohipofisiarias. O sea, el producto final que viene desde el hipotálamo hasta nuestros ovarios, el producto final va a ser la producción de estrógenos y la producción de progesterona. Vimos que la producción de estrógenos va a actuar en la fase folicular y la producción de progesterona va a actuar en la fase lútea, que es cuando ya se forma lo que es el cuerpo lúteo.
El ciclo ovárico o menstrual o mensual, por eso se llama menstrual, función de las hormonas gonadotropas. Las variaciones rítmicas mensuales de la secreción de hormonas femeninas y por las correspondientes alteraciones físicas de los ovarios y otros órganos sexuales. Este patrón rítmico recibe el nombre de ciclo sexual mensual femenino o de forma menos precisa, ciclo menstrual. La duración de cada ciclo es más o menos 28 días, si bien puede ser de tan solo 20 días o ciclos cortos, o tan largo como 45 días en algunas mujeres, aunque la longitud anormal del ciclo se asocia con frecuencia a una menor fertilidad. O muy cortos o muy prolongados, eso quiere decir que hay una alteración entre estrógenos y progesterona. Hay que ver qué está pasando. Posiblemente la influencia de estrógenos dura más de 14 días o la influencia de la progesterona, o sea, está muy lenta, se produce, empieza a subir su pico muy prolongado y por eso llegamos hasta los 45 días. Aquí tenemos las fases del ciclo menstrual, hablamos de la fase folicular y hablamos de la fase lútea. La folicular va a estar salpicada o influida por los estrógenos. Esto va a durar desde el primer día de la menstruación hasta el día 14 de la ovulación. ¿Y en qué se va a plantar esta fase folicular? En que el ovocito empieza a crecer, el primario, y así sucesivamente va a ir degenerando hasta que llegamos al día 14, que es el folículo de Graf. Es cuando se rompe y aquí sale el proceso ya sea de menstruación o de fecundación en el 14 día. ¿Cuándo puede quedar embarazada una mujer si tiene relaciones? 3 días antes de que se rompa el folículo de Graf, o sea, estando todavía en la fase folicular, 3 días antes o 2 días después de que se rompa. ¿Por qué razón? Porque un espermatozoide puede vivir 72 horas, o sea, 3 días, y el ovocito o folículo puede durar 48 horas. En ese inter de 3 días de la fase del espermatozoide o 2 días en la fase folicular, cuando se rompe el folículo de Graf, en esos 5 días se corre el peligro de quedar embarazadas, porque la ovulación se va a dar entre el 12 y 16 días, por estas razones que yo les acabo de mencionar. Por la vida del espermatozoide, que son 72 horas, y por la vida también del folículo, que dura 48 horas. Luego que se rompe el foliculito, ya empieza a darse esta degeneración. Esto se va a dar, se forma el cuerpo lúteo ya entre el día 18, 19, y esta degeneración se da después que salió esto, y va a depender si se va a ir a unir al útero para seguir reafirmando el endometrio, porque sí va a haber bebé, o se va a venir con la desepitelización del endometrio. Estos son entonces los cambios que vamos a ver durante todo el ciclo menstrual. El ciclo sexual femenino tiene 2 consecuencias importantes. En primer lugar, habitualmente solo se libera un único óvulo de los ovarios cada mes, de forma que en situaciones normales solo puede crecer un solo feto cada vez. Además, el endometrio uterino se prepara para la implantación del óvulo fecundado en el momento preciso del mes. Hormonas gonadotropas y sus efectos sobre los ovarios. FSH y LH secretadas por la adenohipófisis. Los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivas. Esto ocurre durante la niñez, durante la cual la secreción de gonadotropina es casi nula.
A la edad de 9 a 12 años, la hipófisis comienza a secretar cada vez más FSH y LH, lo que culmina con la iniciación de los ciclos sexuales mensuales entre los 11 y los 15 años. Este periodo de cambio se llama pubertad y el momento de aparición del primer ciclo menstrual o menarquia. Tanto la FSH como LH son pequeños o pequeñas glucoproteínas que tienen un peso molecular de 30.000 y tanto la FSH como la LH van a estimular las células efectoras en los ovarios. En la niña recién nacida, cada óvulo está rodeado por una única capa de células de la granulosa, conjunto al que se denomina folículo primordial, como aparece en esta figura que yo les había mostrado acá. Este es el folículo primordial. En una niña recién nacida no hay ningún movimiento, no pasa nada, está dormida. A eso se le llama folículo primordial. Durante la niñez se cree que las células de la granulosa nutren al óvulo y secretan un factor inhibidor. O sea, el factor que se llama inhibina, esta va a mantener a la FSH-LH sin actuación. Entonces, este factor inhibidor de la maduración del ovocito, que lo mantiene en su estado primordial, deteniendo durante todo este tiempo en la profase de la división meiótica. Después, tras la pubertad, cuando la adenohipófisis empieza a secretar FSH y LH en grandes cantidades, los ovarios en su interior, algunos de sus folículos, inician ese crecimiento. O sea, durante todo ese tiempo, hasta los 11 años, estuvieron inhibidos por la inhibina para que se quedaran como folículos primordiales y no crecieran. La primera fase del desarrollo folicular es un moderado crecimiento del propio óvulo, que aumenta 2 a 3 veces de diámetro. A continuación, en algunos folículos se desarrollan nuevas capas de células de la granulosa. Estos folículos se denominan ya folículos primarios. Esto es ya cuando empieza la pubertad. El desarrollo de los folículos antrales y vesiculares durante unos pocos días al comienzo de cada ciclo menstrual, las concentraciones de FSH y LH secretadas en la adenohipófisis van a experimentar un aumento ligero o moderado. Ese ascenso de la FSH es algo mayor y precede en unos días a la LH. O sea, en la fase folicular, 14 días, va a predominar la producción de FSH. Y en la fase lútica, es la que va a predominar del 14 día al 28 día, la fase de la luteinizante. Estas hormonas, sobre todo la FSH, induce el crecimiento acelerado de 6 a 12 folículos primarios cada mes. Las células fusiformes derivadas del intersticio ovárico se agrupan formando varias capas por fuera de la celulosa o de la célula granulosa, dando origen a una segunda fase o masa celular llamada teca. La teca, acá vamos a ver si tengo un dibujito para que vean la teca dentro de esto. Aquí tenemos. A eso se refieren a la teca. Primero tenemos las células de la teca, que son estas como azulitas que están en la periferia. Luego hemos hablado acerca de las células de la granulosa, que son estas internas que se ven como lilas. Y de último, hasta el fondo, tenemos el ovocito, que este ovocito es el que cuando nacemos
es el ósito primario, no hay movimiento alguno. A medida que vamos entrando a la pubertad, ya se va a ir dando estos procesos de las células granulosas y de la teca, porque ya están bajo la influencia de la FSH-LH. Si se dan cuenta, la FSH va a funcionar para que las células de la granulosa crezcan. Esto se da entre el 0 día a 14 días. Cuando estamos nosotros justo en el 14 día para ovular, estamos en esta célula granulosa. Luego, cuando ya se rompe el folículo de Graf, es cuando funciona la LH. Esta LH empieza a formar estas células de la teca para que al crecer se rompa y ya se da todo el proceso que hemos estado hablando. Vamos a ver, aún nos falta, pero yo creo que vamos a hacer algo. Fue muy productiva, como le digo, la clase de hoy, porque hubo participación de ustedes también. Vamos a hacer algo. Bueno, entonces aquí, en la teca interna, las células adoptan características epiteloides similares a las de las células de la granulosa y desarrollan la capacidad de secretar hormonas sexuales esteroides adicionales como el estrógeno y la progesterona. La capa externa o teca externa es una cápsula de tejido conjuntivo muy vascularizada que reviste el folículo en su desarrollo. El crecimiento inicial del folículo primario hasta la etapa antral depende sobre todo de la FSH, o sea, en la primera fase que es la folicular. Mucho más grande denominados folículos vesiculares. Este crecimiento acelerado se debe a que se secretan estrógenos al interior del folículo, lo que hace que las células de la granulosa formen cantidades crecientes de receptores de FSH y produce un efecto de retroalimentación positiva, haciendo que las células de la granulosa sean incluso más sensibles a la FSH. La FSH hipoficiaria y los estrógenos se asocian para estimular a los receptores LH en las células de la granulosa originales, permitiendo así la estimulación de estas células por la hormona luteinizante. Además de por la FSH e induciendo un rápido incremento de la secreción folicular, la cantidad de estrógenos más el aumento de la LH hipoficiaria, ambas en conjunto van a inducir la proliferación de las células de la teca del folículo y van a promover su secreción. Esto de acá es lo que habla en la diapositiva donde estaba el foliculito que habíamos estado platicando. Bueno, quiero que, como ya formamos los 3 grupos, que ustedes, como ya no nos da tiempo, me hagan un resumen por grupo para que no lo dejemos corto, desde donde nos quedamos, que fue en la diapositiva 4, hasta el final de la diapositiva, que me hagan un resumen. Y ese resumen lo vamos a comentar por grupo la próxima semana. Entonces me resumen las diapositivas, por favor, desde la 4 que nos quedamos hasta la 41. Y por grupo, cada persona del grupo va a representar y va a decir el resumen a lo cual concluyeron, y yo les voy a rematar esta clase del día de hoy porque si era sumamente prolongada. Aquí hubiésemos necesitado 3 semanas para poder ver esto, porque ya no nos da tiempo. Entonces, así quedamos con ustedes. Estamos hablando de este. Siempre vamos a ver que todos los ejes han empezado con el hipotálamo y han continuado con la hipófisis. Lo que va a variar va a ser el final, el órgano al cual se va a estimular. Entonces, nosotros acá vemos que el hipotálamo va a ser estimulado
para que libere una hormona. Esta hormona va a estar liberada se va a liberar o se va a formar en el núcleo paraventricular. Ahí se forma la GnRH. ¿Y qué quiere decir? GnRH está en inglés. Esta es hormona liberadora de gonadotropina. Eso es lo que quiere decir GnRH. Entonces quedamos claros que esta se forma o se fabrica en el núcleo paraventricular. Cuando esta se libera, va a estimular la hipófisis. Acá va a viajar a través de la eminencia media de la hipófisis y se va a liberar la FSH y la LH. La LH es la hormona luteinizante y la FSH es la hormona estimulante del folículo. Estas dos, cuando se liberan, van a ir a accionar sobre nuestro aparato femenino, nuestras gónadas. ¿Y qué va a suceder? Bueno, nuestros ovarios o testículos en el hombre van a liberar estas hormonas sexuales y esto lo que va a producir va a ser una maduración sexual. Cuando hablamos de las hormonas, estamos hablando de estrógenos, de progesterona, de testosterona, de estradiol. Cuando ya llegamos a obtener esas cantidades grandes, viene y por medio de un feedback negativo, ¿qué va a suceder? Se va a ir a inhibir a nivel de la hipófisis a que ya no se siga liberando más LH. Y si ya no hay más LH y FSH, ya no va a estimular mis ovarios y ya no vamos a tener ni estrógeno ni progesterona. También se va a ir a inhibir el hipotálamo por feedback negativo y ya no se va a liberar la hormona liberadora de gonadotropina porque ya tenemos suficientes hormonas de estrógeno, de progesterona, de testosterona y estradiol. Ese es el mecanismo normal que vamos a tener nosotros y aquí podemos ver nuevamente con qué finalidad se acciona el hipotálamo, se libera la GnRH, la hipófisis, la FSH y LH. La FSH es la hormona folículo estimulante. ¿Estas qué van a hacer? Van a empezar a que el ovocito empiece a crecer. Va a ir aumentando, se va a ver la teca interna, la teca externa, que lo vamos a ver más adelante, y va a llegar un punto en que el ovocito va a crecer tanto, se va a formar el folículo de Graf, se rompe y se libera y se da todo el proceso, se va por la trompita de falopio, luego llega al útero. Si en el útero no está el colchón bien aumentado, bueno, siempre va a haber colchoncito, pero si no hubo espermatozoide que se haya unido a ese foliculito, cuando llegue en el útero, como no hay necesidad de ese colchón en el útero, o sea, en el endometrio, entonces se va a degradar. Y cuando se degrada ese endometrio en el útero es cuando viene la menstruación. Esto lo produce tanto la FSH como la LH. Cuando ese foliculito se libera, se rompe el folículo de Graf, entonces esa bolsita que queda desocupada, esa bolsita forma lo que le llaman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo y empieza a degradarse. En ese momento empieza a funcionar la LH u hormona luteinizante. Hasta ahorita, lo más importante del proceso y de activación del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, y para que se libere el FSH, LH, porque van a ayudar a la maduración de todos estos folículos hasta que se rompa
y hasta que se dé o el periodo menstrual o el periodo de fecundación. Hasta aquí vamos a dejar parte de la clase de hoy y ahora nos vamos a la última. Ahorita van a trabajar los grupos, por favor, ya no los voy a dejar de último porque si no se me van a aburrir. Entonces vamos a ir interactuando. Actividad mía, clase, actividad de ustedes. Entonces necesito que nos vayamos. Ahí tenemos esta diapositiva. Ahí tenemos nosotros este link. Quiero que copien este link. Este les va a desplegar el documento que habla de la anticoncepción y por grupos lo van a leer, lo van a resumir y al final quiero que pongan, que eso va a ser ya para la discusión que vamos a tener al final, espero que nos dé tiempo, van a poner por qué sí la anticoncepción, por qué no la anticoncepción, punto de vista biológico, o sea, general, punto de vista espiritual, podríamos decirlo, y punto de vista psicológico. Para esta actividad tenemos 25 minutos, o sea, son las 9:25, nos estamos reuniendo a las -5 para continuar mi clase. En ese inter ya tienen que tener ustedes hecho su resumen y los argumentos, por qué si no la anticoncepción, por qué sí, por qué no, punto de vista biológico, punto de vista religioso y punto de vista psicológico. Y ahí estamos. Vamos a ver quién me levantó la mano. Kimberly y Ana Lucía. Cuénteme, ¿qué pasó? Gracias, Doc. Solo tengo una pregunta rápida. El debate lo vamos a tener en el foro, ¿verdad? Estaba viendo. Además del foro, se supone que ya tuvieron que haber participado en el foro, pero ahorita esta va a ser una actividad presencial. O sea, por eso es que les pongo ahí, breve, la anticoncepción, punto de vista biológico, punto de vista religioso y punto de vista psicológico. Entonces, al final, el coordinador o cada grupo designe a quién va a defender o anular las posturas y ahí está, mire Gracias, muchas gracias Karen Contreras. Ahí está el link para que se puedan meter. Al final va a ser un pequeño debate de no más de, si me da tiempo, como les digo. Y si no nos da tiempo, pues ahí en el foro van a expresar ustedes todo lo que, porque es muy largo la clase de hoy. ¿Quedamos? A ver, Ana Lucía, ¿qué necesita? Gracias, doctora. Únicamente, yo estaba escuchando de que lo vamos a hacer por grupos, pero no sé en qué grupo estoy yo. Ya les había dicho, lo que pasa que ustedes no madrugan. Vamos a ver. Busquemos Ana Lucía, a ver, alguien. La última de la lista. Ah, entonces Ana Lucía está en el último grupo, está en el 3. Ok. Va, ahí estamos pues. Tenemos entonces hasta las -5 y nos volvemos a juntar. Ya tienen que tener designada la persona que va a dar el resumen y que va a participar en qué pensamos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista psicológico. Prácticamente que es solo una como medio debate, porque ahí tienen el